Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Emol TV en este día viernes, último día de la semana, también de julio. Hoy tenemos un programa especial presentado por Accenture. Vamos a estar conversando en Agenda Emol TV de lo que va a implicar reabrir, la reapertura que tanto se ha esperado. ¿Y qué significa esto? Bueno, nos han dicho que la reapertura podría implicar tener que reinventar los negocios. Bueno, vamos a hablar de todos los cambios, qué implica, cómo nos tenemos que ir adaptando junto a nuestros panelistas que procedo hoy presentar de inmediato. Estamos junto a Helen Kuyumyan, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. ¿Cómo está, Helen? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos también con Máximo Picalo, presidente de Astiga. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y también con Rosario Castro, directora ejecutiva Strategic Consulting de Accenture Chile. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, Bárbara. Gracias por invitarnos. Bueno, hace mucho tiempo estamos en realidad muy ansiosos, inquietos. La economía necesita de alguna manera que se vaya poco a poco dando un avance para poder retomar las actividades. Y en ese sentido, bueno, en Accenture hicieron un estudio justamente buscando los pasos, cómo podríamos ir haciendo esto de forma segura y también complementando con los planes de negocio. ¿Qué nos puedes contar, Rosario? Justamente la idea y lo que buscaba el estudio es entender cuál es la estrategia, ¿cierto?, que tienen que tener las empresas para esta reapertura, que creo que lo más importante es entender esta reapertura no como el retorno a la normalidad, sino lo que nosotros llamamos el nunca normal. Y para eso entender cómo han cambiado los trabajadores, el comportamiento de los trabajadores y el comportamiento de los clientes también. Ejemplo de eso, por ejemplo, el estudio, una de las cosas que dice es que el 49% de las personas que antes nunca habían estado dispuestas a trabajar de manera remota, hoy día lo van a querer hacer. Por lo tanto, eso de alguna forma ya muestra cómo las empresas se tienen que adaptar a esta nueva cultura que va a empezar a emerger en las organizaciones, pero también para los consumidores. Y aquí, claramente, Máximo probablemente lo está viviendo en carne propia y Helen también, ¿cierto? Cómo, de alguna forma, hoy día los clientes están demandando productos, pero de una manera distinta. Aquí el e-commerce, de alguna forma, está tomando un rol fundamental en el tema de gastronomía, y ahí ustedes van a poder contar más que yo, ¿no? Pero ha sido clave cómo algunos restaurantes ya se están reconvirtiendo y están mandando cosas a domicilio. Y bueno, obviamente el nivel de complejidad que tiene una empresa más pequeña en términos de la agilidad que pueden alcanzar es muchísimo mayor que las grandes corporaciones, donde el desafío es tremendo y donde justamente esta envergadura, ahí la tecnología toma un rol clave. Rosario menciona en algún momento que mucha gente va a estar dispuesta a teletrabajar, a diferencia de antes. Ahora, el escenario de la pandemia nos ha cambiado todo, porque más allá de que queramos o no, no hemos visto todos obligados a hacerlo, no por la empresa, sino por la necesidad, en el fondo. Y eso acelera muchos procesos que probablemente podrían haber tomado años. ¿Cómo lo ven ustedes desde lo que han visto en este estudio y también las tendencias? Sí, la verdad es que, de hecho, el problema que tiene esta obligación es que no toda la gente ha podido realmente trabajar de la misma manera o como quisiera respecto a la rutina que tienen. De hecho, el estudio también habla de eso. O sea, una de las cosas que dice es que el 50% también de la gente declara que de frente no está pudiendo hacer su trabajo como quisiera, o sea, no está pudiendo compatibilizar. Y por eso una de las cosas que nosotros creemos fundamental para poder retornar, y es un poco lo que estamos ya conversando y viendo con distintos clientes, con distintas organizaciones, es esto de poner a las personas primero y entender muy bien dónde está cada uno de los trabajadores. Pero ¿qué significa eso? Ya de alguna forma estamos viendo que todas las organizaciones están en este plan paulatino, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a organizar ese plan paulatino de retorno? Primero, entender si las personas en las que nuestros trabajadores tienen al cuidado, por ejemplo, personas mayores, o si tienen el cuidado de niños, porque obviamente esto va a estar muy ligado a si los colegios, por ejemplo, abren o no abren, o si los lugares de cuidado adulto mayor también abren. Entonces, hay toda una lógica que las organizaciones tienen que empezar a pensar, que va más allá de simplemente cómo retornan, sino que ponerse y ser muy empáticos en torno a este trabajador, para poder realmente hacer un plan que sea factible de hacer. Yo creo que hoy día, más que nunca, las organizaciones tienen que ser verdaderamente humanas en poder entender y empatizar con esos trabajadores. Y es lo que nosotros hemos visto que ya se está haciendo.
hay Más organizaciones que están haciendo encuestas, perdona. que hay sectores que, pese a los esfuerzos, pues, no han podido por la naturaleza también de los servicios. ¿Qué están viendo ustedes en Fedeturger? Bueno, sí, escucho a Rosario y efectivamente pienso, y probablemente Máximo también está pensando lo mismo, que es sumamente interesante, pero para industrias que han seguido funcionando. Nosotros somos una industria que está paralizada. Entonces, en general, nosotros nos imaginamos cómo va a ser el retorno, nos imaginamos cómo va a ser la reactivación cuando se permita el desplazamiento de las personas, cuando empecemos con un verdadero desconfinamiento, se abran las fronteras, empiece a llegar el turismo de nuevo. Eh, Hasta ahora, en este momento, estamos como, yo te diría, y qué pena sonar así, pero administrando la crisis en que estamos viviendo en este momento. Eh, Nos cuesta, hemos podido observar a nivel internacional y también a nivel nacional cómo hay ciertas tendencias que se van a empezar a instalar respecto de lo que va a buscar ese turista, de cómo nosotros vamos a proveer ese servicio, de cómo va a ser la comercialización, donde ya no va a ser solo un tema de la comercialización totalmente digital o totalmente personal, digamos, con personas, sino que probablemente va a ser una combinación de ambas. Como además, evidentemente, nuestros modelos de negocio van a cambiar en la medida en que nosotros en nuestros servicios vamos a tener que incorporar protocolos y medidas para proteger la seguridad sanitaria, que van a implicar evidentemente costos adicionales que van a hacer que nuestro negocio sea más apretado en ese sentido. Pero hoy día estamos imaginándonos un poco porque, como te digo, estamos absolutamente paralizados y muy preocupados porque hoy día incluso salió el informe del desempleo, donde el alojamiento y la restauración están dando cuenta de casi un 50% de desempleo. Entonces, para el país 20% es mucho, pero imagínate para nosotros en esta industria. Entonces, yo creo que sí, va a haber un cambio en el modelo de negocio, vamos a tener que adaptarnos mucho, muchas personas van a tener que reconvertirse a un distinto tipo de función, incorporando las tecnologías, incorporando nuevos oficios, pero todavía queda para llegar allá, debo decir. Máximo, ¿cómo lo están viendo ustedes? Están como en una etapa intermedia, en realidad, entre los actores que han podido seguir trabajando y los que están totalmente paralizados. Sí, bueno, la verdad que estamos en un 90% paralizado, porque efectivamente el delivery, que es una de las opciones que ha seguido operando, es una cosa muy marginal y efectivamente tampoco abarca toda la industria. Yo lo que creo es que estamos en la crisis más grande de la historia, por lo menos todos los que estamos hoy día vivos en este planeta, creo que seguramente estamos viviendo la crisis más grande de la historia, que es una situación que además está en desarrollo. Todos creemos que vamos a tener una vacuna en el corto plazo, pero eso también es incierto. Y por lo tanto, efectivamente el mundo va a cambiar en algunas cosas en positivo y en otras cosas en negativo. Por ejemplo, obviamente que hoy día todo lo que es el e-commerce avanzó lo que pensamos que iba a avanzar en los próximos 5 o 6 años, avanzó en 6 meses o en 5 meses. Y por otro lado, por ejemplo, en el mundo del turismo, hoy día vamos a ver en Chile, a lo mejor en los próximos años, un retroceso en cantidad de turismo en lo que teníamos hace 15 años atrás. O sea, que vamos a tener una industria preparada para el turismo del siglo XXI y con los turistas de fines del siglo XX. Vamos a tener, como digo, todas estas irrupciones de tecnologías, temas del delivery, una serie de situaciones que lo que van a hacer es mover los cimientos de lo que teníamos como pensado estructuralmente para todas las compañías, y evidentemente que lo que necesitamos ahora es eh, organizaciones flexibles. Efectivamente, el factor humano va a ser lo más importante. La tecnología nunca va a reemplazar al factor humano, y por lo tanto la relación con nuestros trabajadores, los equipos, van a tener que ser sumamente sólidos. En esto el Estado cumple un rol, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que existe una ley de protección del empleo, pero que genera tremenda incertidumbre, porque no sabemos si el día que se permita abrir los restaurantes vamos a tener que descolgar a todos nuestros trabajadores. O sea, aquí hay una serie de cosas que debieran ocurrir para que podamos sortear esta crisis de la mejor manera posible. Pero evidentemente el mundo nunca va a volver a ser lo que era, y el que no entienda eso, yo creo que lo va a pasar muy mal.
Rosario, ¿cómo han visto ustedes? Porque vemos la experiencia que están viviendo en estos sectores y la verdad es que es bastante dramática y al mismo tiempo todas estas medidas que se están tomando para desconfinar tienen muchas restricciones. Entonces, en algunos casos son tan restrictivas y tan caras de implementar que han dejado a muchos fuera en los lugares que han podido supuestamente ir avanzando. ¿Cómo ven ustedes que debería comenzar este proceso? Y lo que pasa es que la mirada de industria aquí es clave y de alguna forma recoge un poco lo que comentaba Helen. Hay algunas empresas, ¿cierto?, que no han dejado de operar. Hay otras que están empezando a retornar y hay otras que todavía están manejando la crisis. Lo decía Helen, yo creo que muy claramente. Y ahí es distinto, ¿no?, industrias o sectores como lo que podría ser, por ejemplo, los servicios profesionales o por ahí la banca, los servicios financieros, que no han dejado de operar, que además gran cantidad de sus puestos de trabajo, los trabajos se pueden realizar de manera remota y desde las casas, que es servicio donde nosotros efectivamente una de las industrias que hemos visto, y bueno, que todos hemos visto más impactadas, tiene que ver con todo lo que es hotelería, ¿cierto?, turismo, e incluso el retail, en lo que es principalmente las grandes casas comerciales. Entonces, yo creo que es importante también entender las particularidades que hay en cada una de esas industrias, y ahí recojo de alguna forma los dolores que estábamos comentando aquí. Y sí, de alguna forma, a partir de entender eso, entender dónde están por ahí las principales palancas o capacidades que hay que ir desarrollando para poder realmente llegar a este retorno de una manera más preparada. Y ahí yo entiendo siempre lo primero van a ser las personas, y en eso el paso que sigue, ¿cierto?, es resguardar la seguridad de todas estas personas, y para eso definir bien los espacios físicos, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, cuáles van a ser las medidas, y bueno, que en hotelería, ¿cierto?, ya está bastante pensado, yo entiendo que ya hay bastantes protocolos que ya de hecho a nivel global se están manejando y pronto van a llegar probablemente a Chile, también en otras industrias, pero también ir avanzando en cuáles son, por ahí, más allá de estas temas de alguna forma que se puede trabajar en términos de eficiencia y disminución de costos, cómo también empezar a trabajar en una estructura de costos que sea un poco más elástica, que permita de alguna forma avanzar y generar nuevos modelos de ingreso a partir de estos ahorros de costos. Y eso es repensar los modelos de negocio y ya lo que hablaba ahí al inicio, Bárbara, respecto a reinventarse. Y ahí yo creo que es donde está la gran oportunidad de la gran mayoría de las industrias, en distintos momentos, que están en distintos niveles de madurez, pero donde esa capacidad de reinventarse y aprovechar esto como una oportunidad, como decía Máximo, para adelantar por ahí algunas cosas que si no hubiese sido por esta pandemia, se hubieran dado en 5 o 6 años más. Nada, nosotros vemos que ahí está la gran oportunidad, la verdad. Helen, ustedes dicen que están imaginando cómo va a ser esta reapertura, cómo van a ir volviendo al funcionamiento, y dentro de eso, ¿en qué se están adelantando? ¿En qué protocolos están trabajando también? Tratando de adelantarse ya algo que tiene que llegar en algún momento. Sí, bueno, en este periodo como de pausa que hemos estado, en general las empresas han estado trabajando en la implementación de protocolos. Hay ciertos protocolos que son líneas de base, que se están, ya tenemos el protocolo de hotelería, de alojamiento y el protocolo de gastronomía. Hay otros protocolos para otras áreas, otros subsectores que se están trabajando, pero también hay muchos protocolos que ya han surgido a nivel internacional y la mayoría de la industria ya está recogiendo muchas buenas prácticas desde otros países, y yo diría que eso ha sido como lo más nutritivo en términos de recoger buenas prácticas de otros países y tratar de adaptarlas acá a Chile, porque efectivamente lo que no queremos tampoco, esta es una industria de servicios, de hospitalidad, entonces lo que no queremos es matar la hospitalidad por tener un exceso de medidas sanitarias, digamos. O sea, si yo voy a ir a un restaurante, bueno, Máximo puede hablar mucho más que yo de eso, pero y me tengo que sentar a 3 metros de la otra persona, no voy, digamos. O sea, la experiencia tiene que ver también con el contacto físico. Ahora, también por otro lado, para nosotros como país, tenemos una oportunidad, porque como nosotros somos un país con grandes extensiones de terrenos, de paisajes, y un turismo principalmente outdoor, de naturaleza, probablemente ahí va a estar nuestra oportunidad de surgir desde esta situación en que estamos a futuro, porque el mundo va a estar buscando ese tipo de destinos.
lugares que sean muy prístinos, muy deshabitados, donde el distanciamiento social sea casi una cosa natural, porque no veo casi a nadie, porque estoy observando la naturaleza. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que aprovechar mucho eso como una ventaja comparativa, el turismo masivo, el turismo de masa, probablemente el turismo de congresos por ahora no va a ser lo que va a generar los mayores ingresos, y nosotros vamos a ver probablemente situaciones medias híbridas también, donde vamos a tener instancias de reunión online junto con reuniones personales, pero ya esto de pensar que nos metemos todos dentro de una sala, todos apretujados, eso ya no, o estamos todos aglomerados en una playa, eso no va a existir. Entonces yo creo que ahí hay un cambio que es fundamental, pero que también tiene que ver con, como decía antes, no matar la experiencia, o sea, que es básicamente una experiencia entregada por personas, con un servicio, con un relato que tenemos que poder mantener a futuro. Y también yo creo que uno de los temas muy importantes que tiene que también que ver con el modelo de negocio, y un poco lo que decía Rosario, es buscar mayor flexibilidad, porque el poder ir a un modelo un poco más elástico en cuanto a nuestra estructura de costo tiene mucho que ver con eso, porque la mayor parte de la estructura de costo de una empresa está asociada a su recurso humano en general, a la operación. Y si nosotros no tenemos cierta flexibilidad hay que entender que esta es una industria que funciona 24/7, nosotros descansamos cuando los demás trabajan y viceversa, nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Entonces, esas flexibilidades que van a influir directamente en nuestro modelo de negocio. Y eso es algo que creo que es una oportunidad para revisarlo. Y lo otro es el tema de la brecha digital. Yo creo que nosotros como país, por lo menos en la industria del turismo, estamos muy atrasados en el tema, tenemos una gran brecha digital todavía. Hemos hecho grandes esfuerzos en los últimos años, pero todavía nos queda mucho para avanzar, para poder acercar el turismo en toda la fase previa, en la fase de difusión, de comercialización, de postventa, que esté una buena combinación con la persona, pero que eso funcione muy bien y que el empresario lo conozca. Y ahí me refiero principalmente a los empresarios y a lo que sucede con la oferta en regiones, más que en el nivel central. Ahí hay grandes brechas y los empresarios necesitan mucha ayuda para poder superar esa brecha. Máximo, ¿cómo ha sido, a propósito de lo que dice Helen, se necesita mucha flexibilidad? ¿Qué tan flexibles han sido los procesos hasta ahora? Mencionadas, porque quizá contrario a lo que piensa la gente, que el delivery es un porcentaje muy menor y en ningún caso les alcanza como para salir adelante o mantener un ingreso mínimamente razonable respecto a lo que son los costos. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, bueno, efectivamente el delivery es como un canal de distribución totalmente paralelo o distinto de lo que es un restaurante. O sea, cuando uno tiene un local, normalmente todo en el local está preparado para la experiencia de lo que va a ocurrir ahí, y por lo tanto normalmente tiene que ver con ubicación. Son ubicaciones que generalmente son caras. En cambio, el delivery es un canal que se puede atender desde una dark kitchen, o sea, desde ubicaciones que no son tan premium, que no se requiere invertir en una experiencia. Y por lo tanto, ese es un canal que va a ir tomando su propio vuelo y se va a desarrollar. Seguramente creo que va a ser un canal que va a competir más con el supermercado que no con el restaurante. Y yo lo que pienso es que los restaurantes van a tener que volver a centrarse justamente en la experiencia. Este nuevo mundo en que a lo mejor vamos a hacer mucho de teletrabajo, poco de trabajo presencial, bueno, pienso que va de alguna manera a generar esa necesidad de encontrarnos en algún lugar, y ese lugar obviamente pueden ser los restaurantes. O sea, la gente ya no se va a ver tanto porque va a estar todo el día a lo mejor con una pantalla teletrabajando de su casa, y va a tener esa necesidad de encontrarse. Terminando esta crisis también va a haber una necesidad muy importante de salir. Y por último, si tenemos que tener distancia, buscaremos las formas de tener ese distanciamiento, separar más las mesas, hay muchas medidas que se pueden tomar, de manera que, voy a poner un ejemplo, si yo con mi familia, con mi señora y con mi hijo quiero salir a comer a un lugar, bueno, lo mismo que estamos haciendo hoy día en la casa, si nos vamos a un lugar y estamos en una mesa, que estamos distanciados de las otras mesas, el riesgo debería ser bastante menor, y sí nos permitiría a nosotros tener un momento de ocio que también tiene algo de sanación y qué sé yo, que de ahí viene un poco la palabra restaurante, que viene de restaurar, de
por último estamos restaurando también nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, yo creo que los restaurantes van a cumplir un rol importante. Yo sé que el temor siempre va a ser que los restaurantes podrían ser focos de rebrote, y yo creo que, por lo menos lo que yo he estado mirando en el caso español, que es uno de los casos que tenemos más cercanos y que seguramente también por idiosincrasia debería ser un caso que nosotros deberíamos estar mirando. La verdad es que los rebrotes están casi muy focalizados en grupos de jóvenes. En España existe un concepto que es el botellón, que es que se juntan en una plaza a tomar, qué sé yo. O sea, tiene bien poco que ver con los restaurantes de ocio formales que hay en las ciudades. Y porque en esos lugares sí se toman medidas de precaución. Yo lo que creo que tenemos que tener muy presente para tener este modelo de los pasos, de ir abriendo paso a paso la economía, es que lo más importante es la responsabilidad que tiene que tener cada ciudadano en esta situación. Aquí no es ni el Estado, ni van a ser las empresas, ni podemos armar los protocolos que queramos, pero las personas se mueven en lugares públicos y privados sin ninguna regulación, y por lo tanto esa autorregulación es lo que va a hacer que nosotros podamos de alguna manera tener una apertura segura, y creo que ahí hay una campaña importante que se debe hacer para que nos cuidemos todos. Bueno, a diferencia de lo que ha ocurrido quizá en otros países, nosotros sí tenemos la experiencia de ver los rebrotes que han ocurrido, entonces probablemente ahora en la medida que tengamos más libertades, tenemos ese temor y podríamos ser más responsables. ¿Cómo lo ven, Rosario? Sí, yo creo que ahí lo que decía Máximo es clave el tema de la educación y el cómo nosotros nos hacemos responsables. Ahí una de las cosas que veíamos, por ejemplo, en los aviones, la otra vez veía cómo había cambiado el comportamiento de las personas que vuelan. Viste que normalmente cuando el avión aterriza, todo el mundo se para, están todos pegados, apretados para salir del avión. Bueno, cómo ese comportamiento simplemente se había de alguna forma dirigido para que fuese mucho más ordenado, para que hubiera este distanciamiento. Eso tiene que ver con educación responsable, y que las organizaciones también y las distintas empresas, y desde el rol de cada uno, nos preocupemos de alguna forma de asegurar que esa educación y ese comportamiento cambie. Y eso es un trabajo que no es menor y viene de todas las organizaciones, en los colegios, las empresas, las familias, el Estado, todo, digamos. Helen. Bueno, yo te estaba escuchando y efectivamente coincido totalmente. Yo creo que aquí esto se resuelve en tres partes. Las personas, o sea, en este caso los clientes, los turistas, la ciudadanía, las empresas y el Estado. Porque hoy día nosotros básicamente como sector paralizado estamos escuchando y siguiendo las directrices que nos pone el gobierno y las autoridades sanitarias sobre todo, y de orden. Y en ese sentido tenemos que ser sumamente responsables de cumplir con eso, porque es en el beneficio de todos. Y a veces eso, lo hemos visto, en general no ocurre, a veces la gente igual es un poquito irresponsable. Entonces, eso es por una parte, yo creo, un factor sumamente importante, que en una crisis como la que estamos viviendo, el rol del Estado es fundamental para solucionar. Por ejemplo, en el caso nuestro, ayudarnos a salir de la crisis con medidas de liquidez, de empleo y otros que son los que hemos estado pidiendo, pero también como dirigiendo esta orquesta, ¿no?, que tiene que salir adelante. Y por otro lado, las empresas, que tenemos que ser, digamos, de alguna manera los que cautelemos que eso ocurra, busquemos la manera creativa de cambiar nuestros modelos de negocio, buscar cómo vamos a atraer a los turistas más adelante, tratar de mantener a nuestros empleados en la medida de lo posible, todo el rol fundamental que cumple el sector privado y también las personas. Yo creo que el turismo hoy día está muy en boga, el concepto de turismo responsable, y eso es el responsable ahí es el turista, digamos. Entonces, si por ejemplo se hace un gran trabajo para implementar medidas en restaurantes y hoteles y los turistas no lo siguen, bueno, inmediatamente eso nos va a afectar de manera directa. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy de conciencia turística, y también otro factor sumamente importante cuando venga la reactivación son las comunidades donde habita el turismo, porque nos vamos a encontrar, y hemos visto algunos ejemplos de eso, con algunas comunidades o comunas donde hemos visto algunos alcaldes frenando el turismo, que lo ven como una amenaza, o casos donde ya han dicho, miren, yo no voy a abrir para el turismo hasta mucho más adelante,
porque evidentemente quieren evitar cualquier rebrote. O sea, ahí también es un trabajo que hay que hacer como muy de la mano con ellos para darles la confianza de que vamos a estar cumpliendo tanto los turistas, la oferta turística y el Estado en su rol ordenador en esta combinación que tenemos que estar todos puestos para salir adelante. Si no, aquí no se sale. Yo lo veo con mucha claridad. Helena dice un punto clave respecto a la necesidad de generar confianza, también confianza con la gente, confianza con que si se hacen las cosas bien podríamos seguir avanzando. ¿Y qué cambios tendrían que ser entonces dentro de las empresas? En este mismo estudio que comentamos, también ustedes proponen algunas cosas, Rosario, pensando no solo en la confianza hacia afuera, hacia la ciudadanía, sino que también con los propios trabajadores. Hemos visto distintos estudios, por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipalidades comentaba que más de un 70% de la gente tiene temor de salir y de desconfinamiento. Entonces, las empresas van a tener el desafío para decirle a sus trabajadores que vuelvan y darles todas las garantías de que de verdad van a estar seguros. Sí, ahí está, bueno, está todo el tema de los protocolos de salud, por ejemplo, tener mucha claridad respecto, no sé, el uso de ascensores, cómo hacer el uso de restaurantes, cómo es el manejo de filas, cuánto espacio tiene que haber. Algunas empresas ya han pensado en poner marcas de alguna forma para la fila, incluso para tomar, como digo, el ascensor. Todo lo que tiene que ver con proveer suministros, en el fondo, el alcohol gel, la mascarilla, se me dio la palabra, la mascarilla. De alguna forma, todos los artículos también físicos que permitan de alguna forma asegurar la seguridad de las personas. Y también todo lo que tiene que ver con pensar en este modelo que va a ser mixto, porque ojo que lo que se viene para adelante no es que toda la gente va a seguir trabajando de manera remota, sino que va a haber un mix, un modelo más híbrido, donde va a haber gente trabajando de manera presencial y va a haber mucha más gente trabajando de manera remota. Entonces, ¿cómo incluso los espacios físicos se preparan para eso? Entonces, ¿creen que eso se puede mantener en el tiempo también? Porque probablemente muchos trabajos hemos descubierto que podemos funcionar bastante bien en forma remota, por la práctica. Definitivamente, y además es una oportunidad para incluso disminuir costos. Hay un tema claro que nosotros estamos viendo en muchas empresas que ya están repensando los espacios físicos, van a necesitar toda la cantidad de oficinas y espacios a partir de este modelo, porque si un porcentaje de tus trabajadores pueden trabajar de manera remota, la verdad es que a lo mejor no necesitáis todas las oficinas que tienes en el fondo, y eso va a una mayor flexibilidad, una disminución de costos y posibles también reinversiones en otras cosas. Entonces, es definitivamente, y no solamente por la parte de costos, sino que también por la parte de cómo atraer talento. Hoy día la gente valora en gran medida trabajar desde su casa. No todo, eso también hay que tenerlo en cuenta. No hay que pensar que a todo el mundo le gustaría trabajar remoto. Hay gente que físicamente no tiene el espacio en su casa, le complica, le gusta estar fuera, pero también hay un buen grupo que sí valora eso, y de alguna forma eso es la flexibilidad que hoy día tienen que tener las compañías, donde se adapten a estas distintas necesidades y lo aprovechan también como una oportunidad de atraer talento, de retenerlo y al mismo tiempo de eficientar los costos. Entonces, de alguna forma es un ganar-ganar para toda la comunidad. Cosa distinta que ocurre en el turismo y en el caso máximo de los restaurantes, en donde lo que uno quiere, más allá del producto en sí, es la experiencia, finalmente. O sea, uno sale para ver personas, para comer algo rico, o sea, todo lo que se genera en la instancia que va mucho más allá de lo que pueda comer. Sí, pero esto que va a pasar de que mucha gente se va a quedar teletrabajando en la casa y todo, no es algo malo en sí mismo, al contrario, creo que es una oportunidad. Es mucho mejor para la ciudad. O sea, hoy día nosotros vemos que hay, en tiempos normales, ¿no es cierto?, millones de personas trasladándose a un trabajo para entrar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, ahorrando transporte público, calidad de... Hay personas que pasan más de una hora arriba del transporte público de ida, otra hora de vuelta. En la medida que las personas empiezan a tener son más eficientes, aumenta la productividad, tienen más tiempo para el ocio, y por lo tanto, ahí es donde, o sea, el restaurante en el fondo, yo creo que en el mundo del futuro, las personas lo que van a buscar es tratar de tener mejor ocio de mayor calidad, y por lo tanto, somos una industria que vamos a poder estar en un medio que va a crecer en forma importante. Así es que no es una amenaza para nosotros que el teletrabajo se vaya imponiendo. Ahora, efectivamente, un garzón de un restaurante o un cocinero de un restaurante no va a poder teletrabajar en ese sentido. Pero sí vamos a tener, digamos, ciudades más amigables, también con el medio ambiente, una serie de situaciones que van a hacer que
el ocio mejore en su calidad y eso va a desarrollar esta industria de la restauración. ¿Cómo les ha ido en el ámbito laboral? Porque en un principio se pensaba que esta crisis podía durar 2 o 3 meses, se instauró la suspensión laboral, que es una herramienta que ha servido mucho para sectores como los de usted, o turismo que ha paralizado al 100%, pero esto se ha ido prolongando cada vez más y la situación ya se pone mucho más compleja. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo han podido también sobrellevar estos momentos tan críticos? No, la situación es muy compleja. Hay que pensar que una persona hoy día puede estar recibiendo a lo mejor menos del 50% de sus ingresos. En el caso de los garzones, que son trabajadores que tienen una parte de su ingreso como comisión, que es la propina, evidentemente que el tema es bastante complejo y por lo tanto urge de alguna manera que estas fuentes laborales puedan volver a trabajar. La ley de protección del empleo es algo que efectivamente vino a resolver un tema, porque si no, hoy día tendríamos en el sector gastronómico, no sé, al 60 o al 70% de los trabajadores desempleados, digamos. Ahora, es muy importante también, o sea, aquí lo que hicimos es provocar una pausa, como digo, una pausa dolorosa, porque aquí todos lo están pasando mal, los trabajadores lo están pasando mal, los empresarios gastronómicos han tenido que seguir sosteniendo los costos de los arriendos de los locales. Hay una cosa tan paradójica que tenemos que pagar patente comercial, patente alcoholes para negocios que están prohibidos de funcionamiento y hemos tenido que pagarla y si no la estamos pagando, la solución ha sido postergar los pagos, pero en el fondo estamos acumulando una mochila que va a ser cada vez más difícil, más pesada para cuando sea la reapertura. En el caso de los trabajadores, si bien están suspendidos, nosotros tenemos igual la obligación de pagar sus imposiciones y por lo tanto al final es el 20% de la planilla que seguimos cubriendo. Ya sabemos que la reapertura además va a ser con aforos limitados, lo que hace más dura esa reapertura en muchos locales que en las regiones, en las 3 regiones que hoy día están empezando esa reapertura, hay muchos locales que ni siquiera abrieron porque económicamente no les servía. Entonces, 25% es demasiado poco. Claro, entonces nosotros sentimos... que sea seguro. Sí, nosotros sentimos que somos una industria que fuimos obligados a cerrar por un bien común. El bien de la salud, evidentemente, es si no el primero, digamos, de los bienes más importantes que tenemos, digamos, como sociedad que respetar. Y bueno, aceptamos este cierre obligado. Y bueno, de la misma manera que hemos sido una industria que nos hemos sacrificado, no solo digo los empresarios, nuestros trabajadores también. O sea, aquí hay todo un ecosistema, nuestros proveedores. O sea, un restaurante de repente tiene una panadería que le surte el pan, un pequeño comercio que le surte de las verduras. Entonces, hemos hecho este sacrificio y por lo tanto vamos a necesitar, y aquí por lo menos lo que hemos pedido nosotros como industria es medidas especiales. O sea, sabemos que el Estado ha generado políticas públicas transversales, generales, para mantener el empleo, para mantener la economía, para mantener los negocios. Nosotros creemos que dada esta situación especial, en que fuimos los primeros en cerrar y seguramente vamos a ser los últimos, y aquí el turismo también es parte de este mismo problema, requerimos soluciones especiales, soluciones que sean solamente para nuestro sector, porque de lo contrario aquí van a haber 500.000 empleos que se van a perder. O sea, no sacamos nada con que cuando abramos no tengamos la demanda que teníamos y por lo tanto va a ser imposible sostener a todos los empleados que tenemos. Helen. Sí, yo quiero complementar lo que dice Máximo. Hoy día, con las cifras que salieron hoy, por ejemplo, estamos hablando ya de, solamente para una de magnitud, esta es una industria que genera 600.000 empleos directos, de los cuales hoy día ya casi 50% están perdidos, o sea, 300.000 personas están sin trabajo, y tenemos 120.000 que están en suspensión de contrato laboral. O sea, y la preocupación que tenemos hoy día es que esos 120.000 que están en suspensión de contrato, si se termina en los plazos que se ha planteado la ley, a esa gente la van a desvincular, a muchas de esas personas, porque es muy difícil para el empresario tomarlos de vuelta si el negocio está cerrado, está sin poder funcionar. Entonces, en esos casos, plantear la necesidad de ampliar, y hoy día se está hablando de una ampliación más o menos del orden de 2 meses, estamos cortos. Ahí nosotros necesitamos que el gobierno nos dé una medida especial para el turismo, y hablo aquí todos los subsectores que están asociados, que en el fondo la ley de protección del empleo se acabe cuando se acabe el toque de queda, cuando se acabe la restricción de que los turistas no pueden entrar a Chile, o sea, cuando podamos funcionar,
y podamos retornar a nuestro trabajo. Y la preocupación es que si hoy día, por ejemplo, en el Congreso se aprueba esta extensión de la Ley de Protección del Empleo, llegamos hasta septiembre, octubre, quiere decir que nosotros en noviembre tenemos que estar funcionando. Y hoy día no está claro que eso vaya a pasar. Yo te pongo el caso, ayer conversaba con un grupo de todos los empresarios de Torres del Paine. Es un parque que tiene una oferta turística muy dirigida al turismo internacional. Si ellos no reciben turistas internacionales, casi se les va la temporada. Entonces, temporadas que en general... Es algo parecido, perdón que interrumpa, es algo parecido a lo que está pasando en los centros de esquí, que paradójicamente esto ha sido el año con la más nieve de varios años. Entonces, la mejor temporada, lamentablemente por razones de pandemia, no pudo ser aprovechada hasta ahora. Y se les pasa hasta el próximo año. Y no se pierde la esperanza de que quizás se avance rápido y algo de la temporada de esquí se pueda salvar en algunas partes de Chile. Eso sería maravilloso, porque también la nieve genera del orden de 7.000 empleos. Entonces, ahí tú tienes 7.000 personas que no están trabajando. Entonces, perdona que sea un poquito disruptiva lo que voy a decir, pero cuando la industria de la agricultura, por ejemplo, entra en crisis por algo, ahí están las medidas palagro, dirigidas a la agricultura para salvar la agricultura. Bueno, nosotros necesitamos medidas dirigidas al turismo, dirigidas desde el Estado. Entendemos que todo el mundo está pidiendo, pero este es el sector lejos más afectado, y además que es muy comprometido en personas, en empleo. Entonces, nosotros necesitamos ahí un salvataje fuerte para poder tratar de mantener a estas personas hasta que se termine esto, y no empezar a inventar otras políticas públicas que pueden ser sumamente interesantes. O la otra es lo que tiene que ver también muy vinculado, es la liquidez, o sea, que podamos tener acceso a créditos especiales que de verdad nos sirvan como industria, que lleguen a nosotros para poder hacer frente, y de esa manera, porque una cosa que dijo Máximo ahí sumamente importante, es que los empresarios han sido muy responsables en seguir pagando las imposiciones. Pero estamos hablando de imposiciones que tienen del orden, son 15 millones de pesos al mes, eso es más o menos el tamaño. Entonces, cuando tú no tienes ni un ingreso, ahí tú necesitas, por último, entonces, liquidez para pagar esas imposiciones. Y los créditos, que también fue una súper buena política pública, no han llegado de manera directa al sector turismo y de la manera en que se esperaba. Entonces, también hemos pedido ya, no quiero ni hablar del FOGAPE ni de los créditos COVID, sino que de créditos especiales con 100% garantía, con un periodo de gracia importante, con un plazo para pagar importante, porque además, ¿sabes lo que yo encuentro un poquito injusto? Es que esta es una industria que es muy resiliente, que sale adelante, o sea, el turismo ha pasado crisis antes y ha salido adelante, y nosotros en los últimos años estábamos en márgenes del 20% de rentabilidad, o sea, una industria muy potente desde el punto de vista de negocio. Entonces, vamos a volver allá, pero necesitamos de verdad una ayuda focalizada, dirigida a la vena para el turismo. Bueno, desde el gobierno, autoridades de Economía y Hacienda han señalado que están preparando planes con subsidios al empleo, por ejemplo, pensando en la transición de la suspensión laboral a lo que venga, no porque se acabe en el fondo el subsidio, en este caso de la transición, quiere decir que se retoma la actividad. ¿Cómo ven ustedes, Rosario? Y también querías decir algo. Sí, no, lo que pasa es que tomando ahí lo que comentaba Helen, no estamos seguros si en noviembre vamos a poder volver a retomar. Yo creo que ahí hay un desafío que yo creo que lo tienen todas las organizaciones, entre eso evidentemente el turismo y la gastronomía, que tiene que ver con qué tan ágiles van a tener que ser también las empresas en la toma de decisiones. O sea, pensemos que si esto abre en noviembre o si abre en diciembre, pero también cómo nos preparamos para que en el minuto en que abra y la gente empiece a salir, porque si no estoy preparado, la gente podríamos, en el fondo, si se desvincula el personal, la gente va a empezar a demandar servicio, y qué tan preparadas van a estar las empresas para poder proveer ese servicio. Entonces, esa agilidad para poder de alguna forma responder ante los cambios en las decisiones y en las políticas del Estado, para ser escalables en el caso de que tengas que de alguna forma escalar esa decisión o retroceder incluso respecto a una decisión que tomaste de manera ágil, va a ser vital. Y sobre todo en estas industrias de alguna forma donde la liquidez está siendo de alguna forma muy delicada, y que si no tienes dotación para después responder rápidamente, salir a contratar también tiene una complejidad mayor. Entonces,
creo que ahí también hay un desafío tremendo de cómo nos preparamos como organizaciones para tomar decisiones de manera flexibles y ágiles. Creo que ahí también hay un tema importante a revisar. Máximo. Solamente quería meter la cuchara ahí un minuto. No, que también hay que pensar que las personas que trabajan en la industria nuestra son personas muy calificadas, en general es gente que ha trabajado por muchos años. Entonces, no es aquí cuestión de, oye, yo voy a despedir y después salgo, busco y sigo. Como esto es en base a una experiencia, el empresario y el trabajador invirtieron ambos mucho en prepararse. Entonces son personas que tienen una historia normalmente muy larga con su negocio, con el negocio en el cual trabajan. Entonces no es llegar y reemplazar de un día para otro. Por eso, a mi juicio, más que subsidio al empleo, preferiría que esos recursos los pasaran a extensión de la ley de suspensión laboral. O sea, si hubiera recursos que vayan hacia allá. Perdón, Máximo, tú ibas a decir algo. Sí, me quería agregar también, Máximo, una pregunta, porque hemos hablado también con gente de la industria y nos han planteado una desesperación de decir, hay problemas con los créditos, pero incluso en la posibilidad de acceder a más créditos, también han visto la disyuntiva de decir, bueno, ¿vale la pena o no? Porque si esto se alarga y se alarga y se alarga, en el fondo nos conviene reventarnos de endeudamiento para finalmente terminar cerrando igual y con una mochila mucho más grande. Y eso es una decisión terrible que tienen que tomar si es que llegan a ese extremo. Bueno, eso es parte de la complejidad de esta crisis. Yo diría que de las cosas más complejas que tiene es la incertidumbre de saber cómo se viene la demanda. Porque si nosotros hoy día estuviéramos viendo que Europa ya va en el mes 3, ¿no es cierto?, de reapertura y está todo funcionando, y el turismo en España, que el motor de la industria española está funcionando, tal vez estaríamos mucho más optimistas de lo que hemos visto. Entonces, efectivamente, cuando un empresario va a tomar un crédito, ojo, que estos créditos con aval del Estado no los han eximido a los empresarios de dar avales personales. Y por lo tanto, eso también hay que decirlo. Cuando a una empresa le han dado el crédito COVID, lo normalmente que ha ocurrido es que el empresario ha firmado como aval. Por lo tanto, el banco cuando cobre, al primero que le va a cobrar va a ser al empresario, porque a cobrarle al fisco es bastante difícil, digamos. O sea, no es como que va a llegar alguien, ¿no es cierto?, y de un banco y va a decir, págueme este crédito que fue rechazado o no fue pagado, sino que lo primero que van a hacer es apretar al empresario y normalmente. Entonces, alguien que dice, yo he invertido toda mi vida en este negocio, que yo me endeudo o sigo aguantando con lo que tengo y por último me endeudo cuando ya tenga un horizonte claro de apertura. Y ahí, como digo, viene esto un poco también lo que decía Helen de dónde hay que poner los incentivos, porque evidentemente que el gobierno, y entiendo que el Ministerio de Hacienda está desarrollando todo un plan para lo que va a ser la reapertura de la economía, ¿no es cierto?, con ese proyecto de los 12.000 millones, que fue un acuerdo entre el gobierno y la oposición, en que se gastaba, habían platas que se tenían que gastar para la emergencia, pero una parte muy importante de esas platas tienen que gastarse en reconstruir la economía. Todos creemos que esta crisis sanitaria en algún minuto va a pasar, ya sea porque se encuentre, ¿no es cierto?, una vacuna o tratamientos cada vez más eficientes y entonces va a haber que tratar de volver a la economía que teníamos antes, y para eso se necesitan recursos. Entonces es muy importante cómo se ponen esos incentivos, porque hemos escuchado, por ejemplo, que dentro de los planes, como va a haber un alto desempleo, van a haber planes de contratación de mujeres y de gente joven con subsidios a la contratación. O sea, evidentemente, primero, los primeros subsidios tienen que venir a mantener los trabajadores que estaban suspendidos en la ley de protección del empleo, porque es una mano de obra calificada que necesita, porque si no, si el incentivo está mal puesto, lo que va a ocurrir es que van a haber empresas que no van a sostener a esos trabajadores y van a contratar a estos trabajadores nuevos con subsidios. Eso es muy ineficiente y además es un incentivo mal puesto. Entonces, es muy importante cuál va a ser la arquitectura de estas políticas públicas tendientes a volvernos a la productividad, volver a que el país vuelva a crecer. O sea, yo no tengo duda de que este país va a volver a crecer, porque lo que estamos viviendo es un shock que no tiene nada que ver ni con nuestra economía, además un shock que ha golpeado a todas las economías del mundo. Hoy día mirábamos los datos de Estados Unidos, o sea, aquí no hay ningún país que haya quedado incólume a esta crisis. Pero cuando esto pase, cuando la crisis sanitaria pase, los países que más rápido se van a recuperar van a ser aquellos que sean flexibles, y ahí cuando hablamos de flexibilidad también hay algo que decir respecto de también algunas
adaptación a nuestras leyes en términos de tener adaptabilidad laboral, sin que los trabajadores pierdan derechos laborales que tienen, pero que se puedan hacer ciertas adaptaciones, de manera que esos trabajadores puedan mantener su empleo, puedan mejorar su productividad. Por ejemplo, por solo dar un ejemplo, hoy día en Chile, el día domingo, ¿no es cierto?, un día que todos los trabajadores tienen que tener 2 domingos al mes, estoy hablando de personas que trabajan en jornadas de 7 días, y además se incorporaron 7 domingos adicionales al año. Hay algunos restaurantes que por lejos el mejor día de venta es un domingo, y los garzones les gustaría trabajar solo los domingos y no trabajar ningún otro día de la semana, y resulta que la ley al final se los prohíbe. Entonces, a veces una ley laboral que pretende generar, digamos, un marco de respeto a los derechos laborales, en algunos casos, como en el caso en esta industria, que también lo que decía Helen, trabajamos cuando el resto descansa, necesitamos que no se nos mida con la misma vara, por ejemplo, que se mide al comercio, porque estas leyes, los 7 domingos adicionales, son leyes que se generaron para el comercio, para los malls, nosotros no, nosotros tenemos, no sé, locales que son muy estacionales, que en los 2 meses de verano se ganan el 60 o el 70% de los ingresos del año. Por lo tanto, ese trabajador, que además tiene un incentivo en la propina o en comisión o lo que quiere estar trabajando, ojalá esos 2 meses directo y por último descansar cuando para él sea mejor negocio descansar. Muchas gracias, Máximo, muchas gracias también, Rosario y Helen, por habernos acompañado. La verdad es que este tema es como dicen, nos dicen, desarrollo. Vamos a estar muy pendientes de cómo se va recuperando la actividad y cómo vamos volviendo también a reactivar el comercio, turismo y toda la economía. Muchas gracias a los 3 que participaron en este programa hoy. Gracias, Bárbara. Bueno, muchas gracias también por habernos acompañado en esta agenda multimedia presentada por Accenture, y también los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.